Bienvenidos al podcast de la vida y otros demonios. ¿Quién les habla? Marcela Salazar y, Laura Salazar. y el día de hoy, en este nuevo episodio, estaremos conversando acerca de aquello que heredamos de nuestros padres. Vale aclarar que esta es la segunda o hasta tercera vez Tercera vez. que grabamos este podcast porque habíamos grabado todo el podcast y no quedó bien grabado por problemas técnicos, pero bueno, aquí estamos nuevamente en un remix del tema. La recapitulación. Y también vale aclarar que este tema, aunque parezca de Marcela, lo he elegido yo. Ah, bueno, no me acuerdo si ya dijimos cuál era el tema. Sí, o no sé, bueno, otra vez, lo que heredamos de nuestros padres. Lo que conservamos, me gusta a mí, de nuestros padres. A mí me gusta más conservamos porque es como aquello que sabemos que tienen nuestros padres y que nosotros también elegimos tener o trabajamos para no tener. Entonces, por eso me gusta la palabra conservamos o no conservamos de nuestros padres. Y ese ejercicio de hacer conscientes aquello que tenemos y que pues también podemos elegir no seguir conservando, pues de eso es que vamos a hablar hoy en este podcast. Y pues Lali, tú fuiste la que escogiste este tema. Cuéntanos por qué lo elegiste, por qué lo propusiste. Bueno, yo elegí este tema básicamente porque toda la vida he tenido como muchas ganas de no parecerme a mis padres en algunas cosas. Y creo que eso ha generado como bastantes batallas internas en donde yo he dicho en situaciones particulares como me estoy pareciendo a algo que haría mi mamá o a algo que haría mi papá y no quiero. Pero me detuve en algún momento de la vida a pensar que no solamente son cosas que no me gustan, también hay algunas cosas que sí me gustan y que quiero conservar para mi vida, que sé que vienen de mis padres. Entonces yo dije, bueno, qué chévere es traer este tema a la mesa porque muchas veces o no hemos hecho esa reflexión de en qué me parezco y en qué no me parezco a mis padres, o a veces tenemos como esas batallas en que insistimos en que hay algo que tenemos que no queremos tener, pero no hemos como trabajado en ello. Entonces sí creo que vale la pena hacer esta reflexión de qué es eso que no queremos tanto y que sí queremos conservar de nuestros padres, porque también hay una actividad ahí del reconocimiento y de la identificación de esas características. Y de hacernos adultos, ¿no? Porque cuando yo estoy niño, yo me quejo, yo reclamo, yo reniego, pero ahora que ya somos adultos, pues la actitud cambia y la idea es que tú puedas de alguna u otra manera hacerte o cargo de eso que no te gusta, que recibiste de tus papás, o también responsable y empezar de alguna manera a resignificar eso porque ese es el ejercicio que al final vamos a proponer, resignificar eso que quizás no te gusta, ¿cierto? Bueno, y para empezar me parece súper valioso que como ya lo has hecho otras veces, lo vuelvas a hacer. Y es como hablar un poquito de esa parte biológica, porque pues digamos que si bien nosotros físicamente adquirimos como unas características o hay una transferencia de características físicas de nuestros padres a nosotros, aunque eso por mí no Ujú. pasó, o sea, no me parezco a ninguno, pero también hay una transferencia de información en cuanto como a rasgos de la personalidad. Entonces, si querés, como habla un poquito de eso y ya después empezamos a hablar concretamente de qué nos gusta y qué no. Ajá, sí, sí. Bueno, ayer y ahora hablaba con Lalis que es importante tener claro que yo no solamente, pues, de mis padres recibo o heredo esas características o esos rasgos físicos, sino que yo también heredo información del ambiente en el que ellos vivieron. Es decir, hay una disciplina de la genética que se llama la epigenética. Y la epigenética explica que tú a través de la metilación de las proteínas en la conformación de los cromosomas y en la transmisión de ese ADN en el momento de la concepción, tú no solamente recibes pues esa información física, esos rasgos físicos, sino que también recibes información del ambiente en el que vivieron tus padres y por ende del ambiente en el que vivieron sus padres y así sucesivamente de todo tu sistema familiar.
Información de qué, de cómo gestionaron las emociones, de cómo resolvieron ciertos problemas, de la actitud que llevaron ante la vida. Recuerden que nuestras emociones son química, química cerebral, ¿cierto? Y que esa química se transmite pues a través también de los genes, ¿cierto? Entonces, eso es importante tenerlo claro. Y Laura ahorita me preguntaba que si entonces los rasgos de personalidad se heredan. Claro que sí se heredan, ¿cierto? ¿Por qué? Se heredan a partir del modelaje, es decir, de lo que yo ya, luego de haber salido del útero, empiezo a ver qué hacen mis papás, porque recordemos que los niños solamente conocemos aproximadamente hasta los 2 años de edad la vida a través de los padres. Entonces tú el formato de amor lo aprendes de lo que ves de tus padres, cómo se aman entre ellos, el formato de pareja, cómo reciben amor el uno del otro, cómo dan amor. Ese formato, por ejemplo, lo aprendemos a través de los ojos de los papás. Y así, pues un montón de rasgos de personalidad que lo hacemos por modelaje o también, como les digo, por información. La buena noticia de todo esto, Marce, es que somos humanos y tenemos un cerebro con la capacidad de re, ¿cómo será? Como de moldearse, ¿cierto? Lo que es la neuroplasticidad. Entonces no significa que aunque lo heredemos, tengamos que conservarlo toda la vida y que esas cosas no tengan la oportunidad de cambiar. Lo bueno es que a través de nuestros entornos, aprendizajes, decisiones de vida, experiencias y demás, pues también podemos cambiar esas cosas que inicialmente fueron de una manera. Exacto. Y Bueno, como lo plantea, por ejemplo, la teoría de la personalidad del enneagrama, uno puede cambiar en cualquier momento de su vida. Ese cuentico, una vez que me dijo una paciente, es que el loro viejo no aprende a hablar, realmente es que la persona no quiere cambiar. bueno, puede ser que a uno le cueste más, pero de que puede, puede. Así es. Oíste, Es Lali, como el inglés. sí, claro. Bueno, Cuéntanos desde tu experiencia. Entonces vamos a hablar cada una. La idea es que contemos cada una qué nos gusta y qué de pronto hemos querido trabajar porque nos ha traído problemas de lo que hemos recibido de nuestros papás. listo. Entonces, básicamente, voy a empezar por mi mamá y luego por mi papá. Ajá. ¿Qué conservo y qué me gusta conservar de mi mamá? El empoderamiento de mujer, o sea, la imagen o figura que ella tiene de mujer. Una mujer que es capaz con todo, una mujer que se le mide a todo, una mujer que no requiere como una figura masculina para desenvolverse en una sociedad en la que culturalmente, pues sí es necesaria esa figura masculina. Mi mamá es de esas personas que resuelve cualquier problema, además que es súper ingeniosa. Entonces ella es capaz de arreglar un problema eléctrico en la casa, es capaz de poner un mueble, de armar una cama, de organizar lo que sea. Y eso ha hecho que en mí también, pues como que aparte de que me guste, también se desarrolle, ¿cierto? También ha sido como un ejemplo recibido de esa capacidad de ir a solucionar algo, arreglar algo, adicional de emprender cualquier proyecto y saber que uno es capaz de llevarlo a cabo sin que los otros le copien. Entonces mi mamá es de las que se propone algo y ella va y lo hace. Y como que no se queda pegada como de los riesgos, de las brechas que hay en el entorno. No, ella dice, voy a hacer esto y arma como todo un plan, yo creo que de manera inconsciente, para que ese algo que quiso hacer se haga realidad. Entonces, como si básicamente esa figura fuerte de mujer en una sociedad en la que muchas veces somos o creemos ser dependientes de otros actores, me parece fundamental. Bueno, de mi papá, que me gusta, de mi papá me gustan dos cosas. La manera, bueno, conservo la seguridad en sí misma, pero aquí hay algo particular y es que con mi papá yo aprendí seguridad desde la experiencia o desde el ejemplo. Es decir, mi papá nunca como que se sentó conmigo a hablarme del concepto de la seguridad, de la A darte importancia. cátedra de la seguridad. Exacto, como a confiar en mí misma, ¿no? Mi papá literal me tiró al charco. Y eso es, digamos que una experiencia o un aprendizaje que yo valoro mucho porque de hecho se hizo inconsciente y creo que lo volví consciente en la primera vez que grabamos este podcast. Y es que mi papá, por ejemplo, me enseñó a ser segura conmigo misma, afrontándome diferentes situaciones. Él, por ejemplo, cuando estaba pequeña, me compraba una bicicleta que era como 5
tallas más grandes que yo. Yo no sé si lo hacía para que la bicicleta me durara mucho y no tuviera que comprarme más en el tiempo, pero él me decía, nada, la bicicleta es más grande que tú, no sé qué más, pero vas a ser capaz de montar bicicleta. Y me invitaba a parches con los amigos de él, que claramente tenían una capacidad física superior y hacían montadas un poco más largas de las que, o para las cuales yo estaba preparada. Y él me decía, nada, usted es capaz, si tenemos que parar, paramos, descansa un poquito, no sé qué más. Y así yo empecé como a creer en que yo era capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo decía, no, no importa, ahí está el riesgo está en que me canse, no importa, paro y descanso. Si me caigo 2 veces de la bicicleta mientras empiezo como a cogerle el dominio y demás, lo hacía. Y eso ha hecho que hoy en día yo tenga como esa seguridad en mí misma de soy capaz de hacerlo. ¿Cierto? No importa si me va a caer, no importa si me toca intentarlo varias veces, pero yo soy capaz de afrontar eso, yo soy capaz de medírmele. Entonces, esa manera de aprender sobre seguridad me pareció súper chévere. Además que mi papá siempre es así, o sea, duro contra el mundo, o sea, vamos para allá y que lo logramos. Y otra cosa, Pero no es duro, vas a salir acá en la defensa. No es duro de que sea duro, sino que mi papá es muy tranquilo de alguna manera, es tranquilo, es confiado, él no se es que enreda es como con confiado, cosas. es que es confiado, y creo que ahí es la clave, es confiado de alguna manera se logra. Entonces es como esa seguridad en que se va a lograr, ¿cierto? Así hayan obstáculos, así hayan cosas, o sea, la seguridad de alcanzar el objetivo está ahí. Entonces creo que eso me gusta mucho. Otra cosa que es la primera cosa que identifiqué y esa sí la tenía súper clara, de cosas que adquirí y conservo de mi papá gratamente, es la manera de adquirir y desarrollar pasiones. Desde pequeña mi papá me enseñó a que si algo me gustaba, podía volverme apasionada por eso y que volverme apasionada por eso significaba aprender, volverme la maesteza en algo, consumirlo un montón. Entonces tengo como fresquitos como recuerdos, por ejemplo, de él con la Fórmula 1 y con el baloncesto. Entonces, mi papá, por ejemplo, se levantaba súper temprano a ver la Fórmula 1, pero él sabía todo de los pilotos, la historia, si tenían padres que habían sido pilotos también, sabía todo de las pistas, la normativa de la Fórmula 1. O sea, él cuando le gustaba algo, se lo sabía de pío a pao. Y investigaba, hacía, se volvía súper fanático. Y así Y yo, todavía, eh, todavía. todavía, y con el fútbol, con el baloncesto, qué equipos ganaron, cuándo ganaron, y eso lo conservo y me encanta de mí hoy en día, porque es algo que si a mí, por ejemplo, me gusta mucho la tecnología, me gustan los videojuegos, me gustan los deportes, entonces yo quiero saberlo todo, quiero tener ese elemento, quiero saber qué pasó en el pasado, y creo que eso me da como una manera muy bonita de disfrutar las cosas que me gustan, haber desarrollado esa manera de pasión, eso me gusta muchísimo. Ujú. Aunque también cuando el Real Madrid pierde, pues también sufro mucho, pero pues finalmente eso hace parte como de esas pasiones que uno desarrolla. Total, y es Bueno, vivir la vida, ¿no? Porque es que imagínate sí, una vida donde tú no sientas, donde tú no sí. tengas pasiones, una vida en coma. No, y además que le permite a uno como desarrollar hobbies. Entonces, por ejemplo, no sé, uno disfruta como, además de volverse más culto, porque entonces vos ya antes, ¿dónde se desarrolla, por ejemplo, esta carrera de la Fórmula 1? ¿Dónde queda ese país? ¿Cuál es la cultura de ese país? O sea, eso me parece súper bacano. Eso es lo que a mí me gusta de mi papá y de mi mamá. Ahora vos, Marce, ¿qué te gusta? ¿O qué conservas de ellos? Bueno, bueno, de mi mamá conservo pues definitivamente su capacidad de emprendimiento, ¿no? Su perfil emprendedor. Yo le decía a Lalis ayer que yo pues soy la mayor, nosotros somos tres hermanas y yo soy la mayor y yo siempre vi a mi mamá, aún estando en embarazo, trabajando y emprendiendo cuando no lo necesitaba. Entonces, nosotros vivimos en una casa muy grande, tuvimos una vida tranquila económicamente. Bueno, eso también es lo que siempre percibimos los hijos o logramos percibir los hijos. Pero pues vivíamos en una casa muy grande, era una casa de 3 pisos, amplia, y yo me acuerdo que mi mamá dentro de la casa logró tener emprendimiento de gallinas, literal las gallinas dentro de la casa.
Mi mamá logró tener emprendimiento en la casa de zapatos, vendía ropa, vendía joyas, entonces Disfraces. Y hacía disfraces, disfraces. no, o sea, impresionante. Entonces, yo siento que esa capacidad de emprender, de gestionarse el dinero, y para mí era muy, pues yo lo observaba de esa manera y lo comprendía así, y es que mi mamá, pues a ella no le faltaba dinero, porque nuestro papá, y en esa época el hombre proveía y el ingreso de uno solo en esa época alcanzaba. Entonces mi mamá realmente ya no tenía necesidad de salir a generar nada, pero ella igual lo hacía, quizás también por generar su propia independencia económica de alguna forma. Y eso se lo aprendí a ella y me siento muy orgullosa y lo reconozco de ella, ¿cierto? De manera negativa, quizás también aprendí No, esa dureza. espérate que vamos primero con lo positivo y después vamos a lo Ah, negativo. bueno, bueno. Bueno, eso de mi mamá de manera, pues que tengo y que además me gusta. De mi papá, su capacidad para llevar las cosas como con esa tranquilidad. Yo ayer le decía a Laura que mi papá tiene algo y es que hay muchos, por ejemplo, los hermanos en ocasiones lo critican, que porque él es muy tranquilo, pero realmente él es muy tranquilo. O sea, mi papá se toma la vida como con chiste, él le saca chiste a las cosas, él, tú no lo ves como angustiado y de pronto se angustia con sus cosas, pero ya, o sea, mi papá es tranquilo de por sí de los hermanos que él tiene, ha sido el que menos se ha enfermado, el que más joven se ve, y esa capacidad como de llevar la vida como con tranquilidad aún en el caos, ¿cierto? Aún quizás en el dolor, o con chiste, a mí, pues yo siento que intentos a llevarlo como, venga, revisémoslo de qué otra forma, no nos alarmemos, pensemos. No puedo decir pues que yo soy así, no, yo no soy así, pero es algo que me gusta y que lo vi de él, ¿cierto? Bueno, ¿qué no Lo me gusta? negativo, Ahora sí, lo que quiero, negativo. que he querido trabajar y que he Yo, trabajado, yo, sigo yo, trabajando. yo, Ah, vas tú. yo no he dicho lo mío. Bueno, ¿qué no me gusta? De mi mamá, lo brava. Mi mamá es demasiado brava, pero al punto de rayar como con lo grosera con el otro. Entonces mi mamá cuando pelea grita. Mi mamá hace sentir mal al otro desde sus comentarios. Entonces, definitivamente eso es algo que yo he querido sacar de mi vida y que creo que en algún punto de mi vida yo tenía como una tendencia a ser así, a ser demasiado reactiva y en medio de esa reactividad me volvía grosera. Entonces, algo que dije, no quiero conservar esto de mi mamá, que tuve esas batallas internas que les decía al principio, yo decía, me estoy pareciendo en esto a mi mamá y es algo que odio. Entonces, en algún punto de mi vida empecé a cambiar eso y hoy en día me he convertido en una persona que no le gusta el conflicto y no le gusta la grosería. Entonces, por todos los medios trato de huir de eso. Entonces, trato de huir de los medios conflictivos, de las personas conflictivas, de los grupos sociales conflictivos, ¿cierto? Es más, cuando yo detecto conflicto, huyo. Me pasa mucho, por ejemplo, que en una reunión social hay como de pronto, incluso familiar, un ambiente tenso en el que yo diga, bueno, esto no va por bien, por buen lugar. Yo digo, bueno, un placer verlos, mucho gusto, chao, me voy. O sea, no me gusta como entrar como en esa incomodidad de sentir que el otro puede ser grosero o que puede contestar mal y demás. Y en mis relaciones he tratado siempre, en relaciones personales, he tratado de ser más bien mucho más pasiva como para evitar como que en algún momento se puedan generar esos conflictos. Entonces soy más como de guardar silencio y demás. Es algo que no me gusta. Y Ujú. de mi papá, lo que no me gusta en definitiva, por ejemplo, que creo que es un poquito distinto a lo que a vos te gusta de mi papá, es como la calma. Es como, pero la calma llevada al hecho de sentirse cómodo. Yo soy una persona que es, no me gusta sentirme cómoda. Entonces yo voy como, bueno, no, ya logré esto, pero quiero hacer esto otro. Siempre estoy como en esa necesidad constante como de acelerar mi vida y mi mente y de buscar cambios, de transformaciones, de ir un paso más allá. Entonces yo como que no logro y no me gusta sentirme como que estoy acomodada. No, a mí me gusta como desacomodarme constantemente, como de buscar nuevos retos. A ver, yo siento que ambos escenarios o estilos de vida, manera de afrontar la vida están bien, ¿cierto? Es decir, a mí las personas que están calmadas, que se sienten tranquilas y cómodas, check. Pero yo particularmente si soy esa que quiere estar todo el tiempo buscando una manera distinta de hacer las cosas, una manera de aprender como algo nuevo, como sí, como esa necesidad de incomodarme constantemente. Y eso es algo que si cuando me siento cómoda y digo, no, parezco mi papá,
lo quiero cambiar. Ujú, ujú. Ahora vos. Bueno, a mí no me gusta y que he heredado además la dureza también de mi mamá, ¿cierto? Es algo que he trabajado y que de alguna manera mi profesión también me ha ayudado mucho y que, bueno, eso es otro tema, ¿no? Que los seres, otro punto aquí importante y es que ante las cosas que quizás heredamos o rasgos de personalidad que tenemos, nuestra mente también genera recursos a través de otros rasgos que compensan eso, ¿cierto? Entonces, la dureza, quizás la crueldad de nuestra mamá, entonces eso es algo que con lo que he sufrido mucho y que definitivamente no me gusta. Y de mi papá es la evasión, ¿sí? Como Sí. lo que tú dices, es esa tranquilidad también como al extremo y como que evado mi responsabilidad o mi rol o mi posición, eso no ha sido de mi agrado y ante eso, por el contrario, yo he como sido de afrontar las cosas, de resolver, de poner la cara, de, ¿cierto? Bueno, Eh, Eso, y eso, eso último que dice es súper bacano porque lo podemos conectar a algo que llegábamos ayer cuando decíamos la primera versión de este episodio y es eh, nosotros cómo terminamos resolviendo esas cosas que no nos gustan, que no nos gusta conservar de nuestros padres. Entonces yo, por ejemplo, lo que vos dijiste, o sea, no me gusta, por ejemplo, la evasión de, no sé, de ciertas situaciones por parte de mi papá, entonces yo decido la persona que siempre da la cara, que siempre afronta, que no sé qué más. A mí, por ejemplo, yo ponía ayer el ejemplo y es que mi mamá es, vean, mi mamá es de esas personas que me hizo a mí sufrir y sudar cuando estaba chiquita, porque yo sentía que ella iba a pelear con todo el mundo. Entonces ella iba y entraba a una tienda a averiguar una ropa y salía peleando de la tienda porque le decía a la gente que estaba muy caro, que dejaran de ser conchudos, o a mi mamá le llegaba una cuenta de servicios públicos y ella iba hasta la oficina a pelear que porque eso no era justo, que la estaban robando, que no sé qué, ta, 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 ta. Vean, yo soy de las personas que evitaba y todavía evito salir con mi mamá para no pasar esas penas. O sea, yo digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede ser así? ¿Cómo una persona puede ir a ponerle problema a otra que no tiene nada que ver? O sea, si le parece muy caro, no compre. Si le parece muy cara la cuenta de servicios, pues ahorre. Bueno, no sé. O sea, me pareció, eso como que en mi vida me marcó y me hizo sufrir tanto. O sea, a mí me marcó tanto negativamente de qué es esta vergüenza, qué es esta pena, que me volví todo lo contrario. Entonces ahora soy esa persona, o sea, llegué al punto de no quiero ser eso, pero me vuelvo el polo opuesto y eso también está mal, porque entonces hoy en día yo soy esa persona que se la deja montar, soy esa persona que la tumban de frente, soy esa persona que la que, empleada se la monta. exacto, literal, o sea, que me pasan cosas que yo digo, pero Laura, ¿por qué no haces como valer tu posición de una manera claramente respetuosa? Pero, por ejemplo, si estás pagando por un servicio, que te lo presten al 100 y si sentís que no te lo están prestando al 100 pues tenés todo el derecho de decir o manifestar tu inconformidad. No, a mí esas cosas no me pasan. Vean, un ejemplo. Una vez yo casi no monté en bus, pero me dio, ¿cierto? Así súper empoderada de voy a montar en bus y particularmente como que la oficina me quedaba súper cerca de la casa, entonces era como 10 minutos en el bus. Entonces yo dije, bueno, cero problema, en esa zona como que no se montaba gente, entonces yo decía, no, lo máximo. Pues listo, salí de la oficina, no sé qué más, fui, tomé el bus, ta, ta. Resulta que yo pagué el bus con un billete de 50.000. Entonces yo normal, el señor me dijo, ay, ahorita le devuelvo. Y yo, ah, bueno, sí, señor, no hay ningún problema, ta, ta. Cuando yo me fui a bajar, le fui a decir al señor, señor, ya me voy a bajar, me da la de vuelta, por favor. Y me dijo, yo ya le devolví. Y yo, no, no señor, usted no me ha devuelto. Acuérdese que yo le pagué con un billete de 50.000 y me dice, sí, yo ya le devolví. Y yo, sabiendo que no me había devuelto, solamente por el hecho de no entrar en conflicto, yo, ah, bueno, sí señor, muchas gracias. O sea, me tumbaron, me tumbaron de frente, así, y yo no fui, y yo sabía que me estaban tumbando, o sea, yo lo tenía súper claro. Y yo no dije nada, o sea, yo, ah, bueno, sí, señor, y me bajé del bus. Y ese tipo de situaciones me han pasado toda la vida. O sea, una vez teníamos una empleada que no me gustaba cómo hacía las cosas, o sea, me parecía que no limpiaba las telarañas, que no corría las cosas para limpiar. Yo estaba súper inconforme. Pero yo, como por no decirle nada, ella se iba y yo terminé de limpiar.
Y, o sea, a ver, y Marce ayer decía una cosa súper importante, o sea, es tan al extremo y soy tan anulada en ese sentido que eso termina generándole a uno problemas económicos. Vean, perdí la plata del bus. Esa señora me estaba quitando tiempo porque no limpiaba como se esperaba y yo iba y limpiaba y era otro tiempo. Bueno, nada, eso me ha generado todos los conflictos. Entonces, sí es la manera, vos ayer como que mencionabas eso, ¿cómo se llama? De Sí, cómo uno interpreta esas yo cosas. les decía ayer, le decía ayer a Lalis, que lo que pasa es que frente a eso que nosotros recibimos de nuestros padres, que heredamos de nuestros padres, nosotros hay algo que se llama en psicología la técnica trial. ¿Y qué significa la técnica trial? Que trial, o sea, tres puntos, por decirlo así. Imagínense un triángulo. Entonces, Como la triada del católico, Jesús, José y María, o bueno, no sé cómo sea un eso. triángulo, un Sí. triángulo, imagínense un triángulo. Entonces, ¿qué dice la técnica trial? Que uno ante esas situaciones que a uno quizás no le gustan de sus papás, porque hay algo importante acá, y es que aquello que no te gusta casi siempre es lo que te ha dolido. ¿Sí? Por eso es tan importante que ustedes hagan este ejercicio que nosotros hoy estamos haciendo. Piensa que recibiste de tus papás que te gusta y que tienes y que recibiste que tienes que no te gusta. Porque eso de alguna u otra manera te va a ayudar a que tú empieces a acercarte más a tus papás también como como humanos, ¿no? No desde la idealización. Entonces, pero ya les voy a hablar un poquito de eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiende o a compensar, reparar, es decir, hacer todo lo contrario, como en el caso de Laura, o por el contrario, uno tiende a duplicar. Entonces, en tu caso, tú lo que has venido haciendo es quizás reparando, o sea, yéndote al extremo de algo que pasó con la mamá y que no te gustó. Y O yo sea, por el lo único que me falta a mí para reparar, literal, es irme tienda por tienda donde mi mamá me hizo pasar penas en el pasado y pedirle perdón a la gente. es más, de manera inconsciente, con esa actitud de no quiero problemas, estás pidiéndole perdón a la gente. También ¿Ves? puede ser. Entonces, ¿qué empieza a pasar también? Que uno también tiende a duplicar. Por ejemplo, ese hijo alcohólico, que es alcohólico social, que toma de viernes a domingo, que eso le está trayendo problemas con su pareja, con sus hijos y económico, y que él en su vida tuvo un papá alcohólico que maltrató a su familia. Normalmente los padres alcohólicos tienden a ser ausentes emocionalmente, entonces también fue ausente emocionalmente, ausente físicamente, pero él hoy quizás no se ha dado cuenta, pero está repitiendo lo que hacía su papá. Y yo les decía que cuando uno repara o uno duplica, uno realmente lo que está haciendo a nivel inconsciente es traer a su papá o traer a su mamá nuevamente, como sentirlo cerca, ¿sí? Porque quizás eso que pasó los distanció. Y en mi caso, Lali, yo te contaba ayer que yo, por ejemplo, muchas veces me he visto duplicando la manera dolorosa en la que mi mamá me miraba a mí. Y lo he hecho, por ejemplo, a través de mi hijo. Y yo me he dado cuenta en el instante cómo, por ejemplo, le he hablado a mi hijo o lo he mirado como él me miraba a mí. Como a mí me miraban cuando estaba chiquita, que me generaba quizás dolor o temor. ¿Sí? No, esa mirada tuya es brava. Yo la he Sí. visto. Claro, y entonces de qué se trata, porque entonces qué pasa, ni cuando yo duplico o reparo, o sea, ni cuando yo duplico o compenso estoy sanando, ni cuando reparo tampoco estoy sanando. Ay, pero ¿cómo que no, Marcela? Si es que estoy haciendo todo lo contrario. No, porque de alguna manera estás vinculado desde el dolor. ¿Cómo Sí. sé yo que no estoy sanando? Porque ese comportamiento me trae problemas. Fácil. Ahí, ahí llegaste a algo que habíamos llegado ayer también, y es el tema de la sanación. Ah, me parece súper bacano, porque yo creo pues que al final nosotros toda la vida estamos sanando cosas, porque, y está bien, o sea, para mí esto no está mal, porque, o sea, hay cosas que a nosotros nos afectan de manera consciente o inconsciente en cuanto a la convivencia con los otros, y creo que uno empieza a sanar cuando construye relaciones con el otro, y pues estamos en un mundo en el que vivimos en total contacto y convivencia con mucha gente al tiempo. Esto es un gran Este, curso de sanación, de autoconocimiento.
No, y ser conscientes del proceso de sanación me parece muy bacano, porque también yo creo que la relación con nuestros padres es una cuando somos o tenemos una dependencia económica y pues en general con ellos, y otra cuando ya pues nos volvemos adultos, nos independizamos y demás, porque yo creo que ahí uno también asume una responsabilidad de sanar esas relaciones. A ver, yo ayer decía como que los papás de uno también son personas, más allá de ser padres, ¿cierto? Uno a veces y crecimos con ese ideal de familia norteamericana que nos llevó o que nos dio las películas en donde los papás eran una imagen perfecta, en donde prácticamente nacieron preparados para ser padres, en donde lo daban todo por sus hijos y demás, pero yo creo que también la realidad hay que entender la relación con nuestros padres también desde su rol de padres, pero también como su desarrollo como personas, ¿cierto? Ellos también son personas antes que padres y eso hace finalmente que uno también deba entenderlos desde el entorno, desde las experiencias que han tenido que vivir, y cuando uno empieza como a hacer ese ejercicio empático de no solamente exigirle, porque pues como somos hijos creemos que los padres nos deben todo, ¿cierto? Entonces uno deja como, o se sale como de esa foto de yo me alejo un poquito de la posición de hijo y empiezo a entenderlo como persona y empiezo a empatizar con todo lo que ellos han experimentado a lo largo de su vida. Yo creo que ahí uno empieza a hacer ese proceso de sanación porque los ve un poquito desde lejos y uno dice, ok, estas son las cosas que me parecen chéveres de esta persona, estas son las que no me parecen tanto, y se hace un poquito más fácil, por decirlo así, como esa manera de empezar a trabajar o de fortalecer lo que definitivamente agradezco heredar de mis padres, o como ese proceso más consciente de esto es lo que quiero transformar y esto es lo que no quiero tener de mis padres, aunque los entiendo, valoro y respeto por eso que son, ¿cierto? Y creo que ese ejercicio de verlos desde afuera hace como fortalecer esa relación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó mucho que cuando me fui a vivir fuera, mi relación con mis padres, con los dos, con mamá y papá, cambió muchísimo, pero cambió para bien, porque pues aparte de la convivencia del día a día, que no es fácil, yo también empecé a tener esa capacidad de verlos de una manera distinta, ¿cierto? De tener una observación, de aprender también cuáles son los momentos que sí decido compartir con ellos, cuáles son los momentos que no decido compartir con ellos, y eso ha hecho que la relación, pues, no solamente sea más respetuosa de lado y lado, sino que también sea una relación más bonita de valorar, de agradecer, desde también el entenderlos a ellos, no solamente como papás, sino también como personas. Ok, y mira que qué chévere, porque es que eso que dices, porque es que en el proceso de sanar o de resolver, y finalmente uno para qué hace todo este tema de sanar y de trabajar en una cosa y en la otra, pues para lograr esa armonía y esa paz interior. La idea también es lograr resolver ese conflicto de idealización, se llama. Nosotros, los niños, biológicamente, por supervivencia, tendemos a idealizar a los papás. ¿Por qué? Porque yo necesito ver como a esa persona que me alimenta, que me protege, que me cuida, verlo más grande, pues para poderme dejar, pues para poder recibir todo eso que me dan de pequeño, ¿cierto? Eso es un tema biológico. Necesito verlos más grandes y verlos que me protegen, verlos, ¿cierto? Pero la cosa es que nosotros ese tema de idealización, la idea es que en la adolescencia, por eso en la adolescencia se generan tantos conflictos, porque en la adolescencia tú dejas de idealizar a tus papás y los empiezas a ver como seres humanos. ¿Cuál es el tema? Que nosotros los seguimos idealizando. Sí. Y entonces empezamos a esperar de ellos ciertos cambios, empezamos a esperar de ellos ciertos comportamientos, y los vemos desde la idealización, no como ese ser humano que quizás también, pues, nosotros somos víctimas de víctimas y recibió cierta crianza y por eso se relacionó con el mundo de esa forma, sino que los vemos como esa persona que no podía hacer eso porque era mi mamá o no podía hacer eso porque es un papá. Eso es un tema de idealización y eso definitivamente habría que resolverlo. Bueno, vamos a ir finalizando. Eh, y qué chévere, Lalis, que nos cuentes un poquito sobre también cómo ha sido ese proceso tuyo para, de alguna otra manera, equilibrar, o cómo lo has hecho tú, equilibrar eso que no te gusta, o que de pronto te ha traído problema de los papás. A ver, yo creo que es difícil la respuesta. Lo primero es que yo sí o Sí, sí es difícil necesito, porque yo no lo he hecho.
No, no, yo sí lo he hecho. Em, pero sí necesité ayuda, o sea, no nací como con esa capacidad autocrítica. Entonces, bueno, yo voy a terapia psicológica y psiquiátrica hace mucho tiempo. Y creo que ahí aprendí como a conocerme a mí misma. Yo en otros episodios les he dicho como la importancia que para mí tiene el autoconocimiento. Eh, yo creo que lo primero, y parte mucho como de la psicología cognitivo-conductual, es empezar como a identificar cosas en el momento preciso, ¿cierto? Entonces, no sé, se me presenta una situación y ahí empiezo a analizar esa situación en particular, sin irme al lado obsesivo, ¿no? O sea, yo empiezo como a analizar cómo reaccioné, cómo no sé qué más, y eso me pasaba mucho con las situaciones, por ejemplo, en lo que no me gusta de mi mamá, que era muy reactiva, o en lo que no me gusta de mi papá, que era como muy tranquilo y muy estable, pues como muy, sí, como muy en su zona de tranquilidad. Entonces, yo como que empecé a enfocarme desde mi terapia ahí, como a identificar como eh, momentos y situaciones particulares en donde estaba reaccionando de la manera en que no lo quería hacer o con cosas que no quería conservar de mis padres. Entonces, lo primero era la identificación y partí no como desde el global de mi vida, desde la generalidad de mi vida o desde la persona que soy como mirándolo desde afuera, sino en situaciones particulares. Eso me sirvió un montón, porque cuando uno lo ve desde arriba, es como muy difícil llegar como a la especificidad de las cosas. Entonces sí, empecé por situaciones, identificación, primera. Y segunda, algo que vos dijiste, que no sé si esta palabra exista, pero digo que es afrontamiento, o sea, afrontar las cosas. Entonces, no solamente como eh, identificarlo en el momento que pasa, sino también afrontarlo y generar acciones de cambio a esa manera en que lo estoy afrontando. Entonces, por ejemplo, si, no sé, hace unos años reacciona de manera grosera, en ese momento lo cambiaba de una vez, entonces guardaba silencio, me retiraba, no sé qué más. Y yo también creo que nosotros convertimos mucho todas esas cosas en automático, entonces como que lo repetí muchas veces y ya hoy como que de alguna manera esas situaciones, sobre todo por ejemplo las que están muy ligadas como con esa dureza de mi mamá, las he cambiado un montón, pero creo que fue como de tanto repetir el identificar, afrontar, ¿cierto? Y ese afrontar está muy llegado como a acciones particulares de cambio. Eso creo que ya lo hice tanto, es como, fue como un hábito, lo hice tanto que ya hoy no lo tengo, o ya hoy logré cambiarlo. Yo sí creo, ahora no es que yo no sea una persona que nunca reacciona, ¿cierto? Obviamente somos personas, tenemos emociones y demás, pero creo que, o sea, reacciono de una manera totalmente distinta a cómo reacciona mi mamá y logré cambiar eso que no me gustaba. Entonces, importante, identificación y afrontación. Es como, Así es. Y lograr un equilibrio, ¿no? Acuérdense, ni reparo ni duplico, sino que soy consciente, como tú dices, en el acto de eso que estoy repitiendo y en el acto intento hacerlo desde la manera en la que yo siento que debo hacerlo sin estar repitiendo lo mismo y también sin actuar desde el dolor. bueno, y hay algo que sí es que no he podido cambiar, es el tema de lo que lleve como al contrario, o sea, de no decirle las cosas en las que estoy en mi derecho de decir. Por ejemplo, lo Ujú. que les ponía el ejemplo de que me tumbaban y eso, o sea, yo hoy no lo logro y es algo que sigo evitando, o sea, yo evito el conflicto, entonces evito que el otro se sienta incómodo y que pueda reaccionar. Es algo que sé que debo cambiar, porque hoy me valgo mucho en el otro. Entonces, por ejemplo, para mí es Dani, con los trabajadores en la casa, con el jardinero, o sea, si hay algo que no me gusta, si hay algo que me incomoda, con lo que no estoy satisfecha, eh, se lo digo a Daniela para que ella lo diga. O sea, ve, anda a decir eso, anda, o sea, es algo que no soy capaz de afrontar. Y sé que es una deuda porque no toda la vida voy a tener a alguien que lo haga por mí y que no me puedo seguir dejando tumbar en los buses, pero sí, sí es algo que no. Y ayer te comentaba o te proponía un ejercicio y es el siguiente. Cuando yo hablo de equilibrar, por ejemplo, en tu caso, en ese ejemplo que estás colocando, es que tú seas capaz de decir, venga, de darte cuenta, y ay Dios, ya iba a decir una grosería, ay Dios, o me está pasando esto, me están tumbando, y también me estoy dando cuenta que no estoy diciendo las cosas, que me estoy quedando callada, o estoy cayendo ya en la tendencia de quedarme callada y muy probablemente me van a tumbar.
Entonces es cómo lo expreso, pero cómo lo expreso sin ser grosera. Ese sería realmente el proceso de liberarte de aquello que no te gusta de tu mamá, de la mamá, y decir, venga, lo voy a decir, voy a hacerlo porque es que lo tengo que hacer, si no lo hago, estoy repitiendo, estoy haciendo, o sea, estoy duplicando, compensando o reparando el tema de mi mamá. Y ya Marcela me enseñó que eso no es sanar. Entonces, ¿cómo se lo di? ¿Cómo lo digo a esta persona? Me expreso, valido mi opinión, valido lo que no me gusta, lo que no me está gustando de la situación, pero también lo digo de manera tranquila, como yo ya decidí que lo quiero hacer, como yo ya decidí que me quiero relacionar. Sí, yo creo que tengo que trabajar en eso. Les Bueno, contaré. bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos nuevamente, porque bueno, ya hay personas fieles pues al podcast que apenas sale lo escuchan. Gracias también por los comentarios que nos dejan en el canal de YouTube. Para nosotros son muy, muy valiosos. Primero, porque ratifican que se están escuchando el podcast. Y segundo, porque nos han dejado ideas de temas muy, muy interesantes. Exacto. Y recuerden ayudarnos dándole mucho amor a el podcast. Eh, Así, pues, no solamente más personas lo van a poder escuchar porque se le da más visibilidad, sino pues también porque nosotras sabemos si les está gustando o no. Recuerden suscribirse en YouTube a Ser Elemental. En la pestañita de podcast van a escuchar los episodios que llevamos hasta el momento. Eh, los likes y las suscripciones nos ayudan un montón y nos gusta mucho que nos dejen comentarios, porque sería, por ejemplo, para este episodio en particular, súper bacano que nos cuenten qué es eso que conservan gratamente y qué no tan gratamente de su relación o de lo que mejor son sus padres. Y Chévere. también nos pueden dejar comentarios de otros temas que quieren que abordemos. También recuerden, nos pueden escuchar en Spotify. Buscan en podcast de la vida y otros demonios, ahí también están los episodios que llevamos hasta el momento. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De verdad que este episodio espero les guste un montón porque lo hemos grabado 3 veces. Pero nada, todo con mucho amor, con mucho cariño y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Un Chao, abrazo chao. para todos. Chao, chao.